Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a la segunda parte de una introducción a las funciones. En este video, miraremos graficar una función y también cómo identificar el dominio y el alcance de una función. La buena noticia es que graficar una función es como graficar cualquier otra ecuación que hemos hecho en el pasado. Significa si tenemos la función f de x igual 4x, 2, si queremos, podríamos escribir esto como igual 4x, 2. Recuerde, f de x igual y, así que queremos graficar esta función, tenemos una variedad de opciones. Esto está en forma dependiente de intercepto, o podemos volver a hacer una tabla T. Solo para ilustración, vamos adelante y hagamos una tabla. Recuerde, podemos seleccionar cualquier valor x que queremos. Vamos adelante y seleccione 0, 1, 2 y luego podría menos 1. Entonces, ahora vamos a reemplazar x con estos valores en esta ecuación para determinar ISO 4 por 0. 2 igual menos 2, 4 por 1, 2 igual 2. Y cuando x es 2, tenemos 4 por 2 es igual a 8, 2 igual 6. Y luego cuando x igual menos 1, tenemos menos 4, 2 igual menos 6. Vamos adelante y plantee estos puntos. Tenemos, y. Por lo tanto, en su mayor parte, graficar esta función debe ser revisado, porque hemos estado trazando líneas ahora por bastante tiempo. Sin embargo, quiero hacer la conexión de que si tenemos si queremos reescribir esta nota de función usando, deciremos que f de 0 igual menos 2. 0 es la entrada del valor x, y todo el valor de la función o igual menos 2. Para el 12, eso implica que f de 1 igual más 2. Entonces decimos f de 1 igual 2, lo que significa que cuando la entrada x igual 1, la salida o el valor y igual 2. Y para él, deciremos que f de 2 igual 6. Significado cuando la entrada es 2, la salida es 6. Ok. Y este problema también pide que determinemos el dominio y la gama. Recuerde, el dominio es un conjunto de todas las entradas posibles o x valores. Y sabemos que podemos seleccionar cualquier número real por el valor de x, para que el dominio sería todos los números reales. Echemos un vistazo gráficamente. Los valores x son los valores que se mueven de izquierda a derecha. Así que podemos ver, esta línea se desliza, pero se mueve a la izquierda y a la derecha para siempre verificando que nuestro dominio es todo real. Ahora, el rango es el conjunto de posibles salidas o valores y gráficamente este es el eje y, así que los valores se avanzan. Y podemos ver gráficamente que esta línea baja para siempre, y también va para siempre, y que hay indicaciones de que la gama también es real. Echemos un vistazo a otro. Aquí tenemos f de x igual a x cuadrado. Y de nuevo cuando comenzamos por primero a funcionar con funciones, puede ser útil escribir esto como igual a x cuadrado. Vamos adelante y hagamos una tabla T, y seleccione menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Bien, una vez tenemos nuestro valor x, para encontrar y, tenemos que cuadrar x o menos 2 cuadrado igual 4, menos 1 cuadrado igual 1, 0 cuadrado igual 0, 1 cuadrado igual 1, y 2 cuadrado igual 4. Vamos adelante y plantee estos puntos y vea qué tipo de gráfico tenemos. Está aquí, y. Aquí tenemos un gráfico en forma de U que se llama una parábola, y vamos a ver si podemos determinar el dominio y el alcance de esta función. Bien. De nuevo el dominio es el conjunto de entradas o x valores. Podemos recoger cualquier número real y cuadrarlo, así que de nuevo el dominio sería todos los reales. Gráficamente, aunque está bastante claro, este gráfico se mueve para siempre, también es cortar lentamente a la izquierda y correcta a la derecha, lo que verifica que nuestro dominio es todo real. Sin embargo, si miramos nuestra gama, desde que estamos cuadrando x, incluso cuando x es negativo, y siempre es positivo o 0. Así que siempre será mayor o igual a 0,
Y eso será nuestra gama. Gráficamente, podemos ver que aquí está el eje y el punto más bajo en el gráfico está a la derecha aquí cuando y igual 0. Todos los otros valores y son positivos verificando que nuestra gama sería mayor o igual a 0. Siempre estamos graficando una función, siempre podemos verificarla en la calculadora gráfica, porque recuerda f de x igual, y así que cuando tenemos la nota de función, la ecuación ya está resuelta por y. Vamos adelante y verifique en la calculadora gráfica. Así que presionaremos y igual. Solo vamos a escribir en el lado derecho para y 1. Escribiremos x escuadrón. Así que aquí está x. Aquí está la llave cuadrada. Vamos a seguir adelante y presionar graph. Está el gráfico de nuestra parábola que tenemos aquí en rojo. Si queremos encontrar puntos específicos para verificar nuestra tabla T, podemos presionar second gráfico y podemos verificar que hemos completado nuestra tabla T correctamente. De la pantalla aquí. Vamos adelante y miremos uno más. Aquí tenemos f de x igual el valor absoluto de x, 3. Y otra vez si queremos, podemos escribir esto como igual el valor absoluto de x, 3. Vamos adelante y complete una tabla para esto. Vamos adelante y utilice -2, -1, 0, 1, 2. Ok, entonces, cuando x igual -2, el valor absoluto de -2 igual más 2, 3 igual -1. El valor absoluto de -1 igual 1 -3 igual -2. El valor absoluto de 0 igual 0, 3 igual -3. El valor absoluto de 1 igual 1, 3 igual -2, y el valor absoluto de 2 igual 2 -3 igual -1. Vamos adelante y plantee estos puntos. Tenemos, y. Así que depende de su experiencia graficando ecuaciones de valor absoluto. Esto produce un gráfico en forma de V, como vemos aquí. Vamos a ver si podemos descubrir cuál sería el dominio y la gama. De nuevo, recuerde el dominio el conjunto de todos los x valores para esta función. Y de nuevo, podemos seleccionar cualquier número real por el valor de x. Así que el dominio sería todo real. Gráficamente, recuerde que el eje x es el eje horizontal que se mueve a la izquierda y derecha, y esta función se mueve a la derecha para siempre e izquierda para siempre. Indicar el dominio es todos los reales. Ahora, la gama es un conjunto de todos los valores. Recuerde que el eje y es el eje vertical, por lo que queremos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo se funciona esta función hacia arriba y hacia abajo? Bueno, sube para siempre, pero no baja para siempre. De hecho, el valor más bajo es -3. Por lo que nuestra gama va a ser mucho mayor o igual a -3. Vamos adelante y mostremos cómo graficar esto en la calculadora, así como. Volvamos a y igual. Vamos a aclarar esto. Para acceder a la función de valor absoluto, presionamos más. Flecha derecha una vez al número, y luego el ABS permite un valor absoluto, por lo que pulsar entrar nos devuelve a esta pantalla. Presionamos X, cierre paréntesis y luego, 3, gráfico. Esto verifica nuestro gráfico. Y luego para encontrar puntos en el gráfico, podemos presionar segundo gráfico para la tabla. Antes de terminar, vamos adelante y regresemos a estos pares pedidos y representemos usando la notación de función. Cuando X es -2, y igual -1. Así que usando la notación de función, deciremos, f de -2 igual -1. Cuando la entrada en la función es -2, la salida es -1. La entrada es x, y la salida es y, así que para él, tenemos f de -1. Ahí nuestra entrada y luego la salida será el valorio -2. Aquí teníamos f de 0 igual -3. Aquí teníamos f de 1 igual -2, y tanto. Bien, eso va a hacerlo para la segunda parte. Hay otro video sobre el dominio y la gama de funciones. Me doy cuenta de que cuando presentamos por primera vez el dominio y el rango, puede ser un poco desafiante. Espero que encontreste este video útil.